Vamos entonces a empezar este viaje de Abraham. Y la semana pasada nosotros nos quedamos viendo que él había recorrido 965 kilómetros desde Ur hasta Harán. Un viaje que él recorre justamente con su padre, allí en Génesis 11:31, en los últimos versículos del capítulo anterior. Nos dice: y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Sin embargo, ya posteriormente nosotros nos encontramos entonces con que el Señor desde ese lugar llama a Abraham. Si hay un pasaje conocido para nosotros, es el llamado de Abraham. Son 3 versículos escritos de una manera poética que manifiestan el corazón de Dios, pero que tienen mucho que decirnos con respecto a nuestro llamado personal. Volvamos a leerlo. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros conocemos la historia, conocemos el propósito de Dios, todo esto que nosotros sabemos ahora, y ya para nosotros es pasado, era completamente nuevo e inédito para Abraham. Por eso es que si nosotros queremos aprender de esta historia, lo primero que debemos afirmar es que toda travesía espiritual empieza con la voz directiva de Dios. Toda travesía espiritual no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con nuestro sorprendente Dios que nos llama a algo que nunca imaginamos. Primera de Corintios 2:9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No hay un personaje en la Escritura que se le haya adelantado al Señor, ninguno. No lo fue Noé, no lo fue ninguno de los reyes, no lo fue David, no lo fue Moisés, no lo fue Pedro, no lo fue Saulo. El Señor sorprendió a todas estas personas en medio de su realidad temporal y en medio de esa realidad personal. El Señor les habló de una manera particular y transformó sus vidas. Por eso es que nosotros encontramos que el primer llamado del Señor no es una sugerencia. El primer llamado del Señor nunca es una sugerencia. La voz de Dios trae consigo el primer requerimiento fundamental: sumisión y obediencia total. Vete de tu tierra. El Señor no está dando explicaciones. El Señor no intenta recibir sugerencias. El Señor está tomando a Abraham y lo está tratando como una criatura de la cual Él es completamente soberano. Nosotros queremos siempre que Dios nos trate a nosotros como lo que Él es, que Dios no se degrade delante de nosotros. Y cuando Dios se presenta en nuestras vidas, no hay nada mejor que Él se presente como Dios, que Él se presente como Señor. Y esa es la voz de Dios, una voz que invita a la obediencia, a la sumisión. Al decirnos el Señor: yo estoy a cargo, yo estoy a cargo, yo sé lo que estoy haciendo. Y si volvemos a revisar las palabras, el Señor le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hay algo sorprendente cuando el Señor nos da una orden. ¿Saben cuál es? Lo sorprendente es que esa orden no tiene un mapa. Esa orden no tiene una claridad absoluta. No está Dios diciendo: mira, yo te ordeno esto y ahora yo me voy porque de ahora en adelante tú lo puedes hacer completamente solo. Ya no me necesitas. Dios no habla de esa manera.
Cuando Dios habla, el Señor sujeta su palabra a su presencia permanente en nuestras vidas. Siempre tenemos que entender que una ordenanza de Dios nunca sustituirá al Señor. Abraham había escuchado la voz de Dios, pero el lograr ese objetivo que el Señor le estaba planteando no podía conseguirse sin la presencia y la guía constante del mismo Señor. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. Por lo tanto, ese viaje lo tenemos que hacer juntos. Bueno, Señor, nos vemos allá. Todos los días conmigo. El mandato de Dios siempre va acompañado de la presencia del Señor. Yo no puedo obedecer a Dios sin que Él esté conmigo. Yo le obedezco al Señor y le obedezco a Él porque Él está presente. Eso es lo primero que Abraham tuvo que entender y eso es lo primero que nosotros debemos entender. Porque a veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, muéstrame clarito lo que tengo que hacer. Y yo lo voy a hacer. Que el año 2014, Señor, yo sepa exactamente lo que se me espera todos los días y yo lo hago. Y el Señor te dice, no, te lo voy a decir poco a poco porque yo quiero hacerlo contigo. Quiero que vayamos juntos en este viaje. Y eso es el proceso. Esa es la primera cosa que yo aprendo de este llamado de Abraham. Bendita falta de claridad, porque el Señor espera que Él vaya conmigo a lo largo de todo ese viaje. Y otra cosa interesante también es que nosotros podemos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el proceso que el Señor indica para empezar a obedecerle? A veces nosotros tenemos miedo del llamado de Dios porque el Señor me va a pedir hacer algo que de otra manera yo no voy a poder realizar. El Señor va a querer que termine de misionero en Timbuktu mañana. ¿Y cómo voy a poder hacer eso? Yo no creo que yo pueda obedecer al Señor. Y muchos de nosotros tenemos miedo a escuchar el llamado de Dios porque creemos que la demanda del Señor es demasiado grande como para poder llevarla. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que considera nuestro corazón. Y en el llamado de Abraham nosotros encontramos esa misma realidad. Porque el Señor pasa, si nosotros lo vemos, de lo menos íntimo a lo más íntimo. El llamado que nosotros vemos en Abraham es un llamado considerado de parte de Dios. El Señor no toma a Abraham y le dice, vamos. Sino que en ese llamado nosotros encontramos que el Señor le dice primero, sal de tu tierra, lo más impersonal que pudiera existir. Es la zona geográfica en donde yo vivo. Es salir de mi cultura y de mis costumbres. Ese es el primer llamado, la primera extensión del llamado de Dios a Abraham. Luego le dice, en un círculo más pequeño, le dice, sal de tu parentela, sal de tu parentela. El Señor entiende que hay un proceso de renuncia, que hay un proceso de obediencia. Y por último le dice, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Nuestro Dios conoce nuestro corazón. Y cuando Él quiere invitarnos a obedecerle, nosotros vamos a descubrir que nuestro Dios amoroso nos va a llevar en un proceso de obediencia, tal como aparece en esta historia. El Señor lo hace con Abraham y lo hace también con nosotros. Y en esas pequeñas frases, también el Señor nos dice que el Señor va a requerir de nosotros que vayamos aprendiendo a obedecerle de lo más grande a lo más íntimo. Que nosotros vayamos descubriendo que si yo no he aprendido a obedecer lo que está más lejos de mí, lo que menos me cuesta soltar, difícilmente el Señor me va a llamar a obedecerle en lo más íntimo y lo más doloroso. El Señor tiene que preparar mi corazón para que nosotros podamos obedecerle. Ahora, nosotros encontramos que la obediencia
va en primer lugar. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, yo no sé si ustedes notan, aquí hay algo que también es muy importante reconocer. Nosotros vivimos en tiempos en donde nuestra sociedad es absolutamente individualista. Nosotros vivimos para nosotros mismos y creemos que Dios trabaja para mi bendición y para mi solaz, para mi felicidad. Sin embargo, la promesa de Dios a Abraham sobrepasa completamente a su propia persona. El Señor no le promete hacer de él una persona grande, sino una nación grande. La bendición no tiene que ver directamente con él, sino con los planes de redención que él tenía para con la humanidad. Por lo tanto, es una bendición que va más allá de él. Cuando el Señor nos llama y nos toca, hermanos, no es simplemente para hacer de mí un bizcochito con una cereza en la punta, para que todo el mundo quiera estar conmigo. Yo no me voy a convertir en monedita de oro, ni tampoco el Señor es para sacarme lustre el día entero. Si el Señor me llama, es para ser de bendición, pero no para mí, sino para que a través de mí Él pueda hacer bendición y ser de bendición para muchos. Esa es la primera idea de la Escritura. No hay ningún personaje en la Biblia que haya sido el último receptor de la bendición. En realidad, lo único que encontramos en la Biblia son siervos que honraron al Señor y se convirtieron en canales de bendición. Y a través de ser canales de bendición, fueron bendecidos ellos también. Si nosotros pudiéramos percibir esa realidad, yo creo que sufriríamos mucho menos. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Porque yo no soy el final de la bendición. Yo soy el túnel con el cual el Señor podrá bendecir a muchos más. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como decía el apóstol Pablo, yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso forma parte del llamado de Dios. Porque Abraham entiende ahora, cuando el Señor le dice, haré de ti una nación grande, no le está hablando a él. La palabra nación no era una palabra que se utilizaba para las personas. Era un nombre impersonal que se utilizaba para los pueblos. Y Abraham hubiera podido confundirse porque ¿por qué el Señor no me dijo que me iba a ser un príncipe grande? O un rey grande, o un potentado grande, o un patriarca grande, o un padre grande, pero una nación grande. Abraham entendía en ese llamado que él ya no pertenece a Ur, ya no pertenece a Harán, ya no pertenece ni aún a la casa de su padre. Su nueva identidad descansa en una promesa divina y en su obediencia. El Señor le promete a Abraham que él va a ser de bendición, pero no simplemente por él, sino por lo que el Señor va a hacer a través de él. Esa es la posibilidad de bendición que nosotros podemos reconocer de parte de Dios. Haré de ti una nación grande. Esa idea es fundamental. El Señor quiere hacer de nosotros instrumentos grandes, pero no por nuestro propio favor, sino para el Señor utilizarnos para bendición de otros. Esta frase que ustedes ven en la pantalla también es sumamente común. A los cristianos contemporáneos nos gusta que la bendición preceda a la obediencia, ¿verdad? Primero la bendición y ahora obedezco, ¿no es cierto? Con los bolsillos llenos es más fácil obedecer, ¿no es cierto?
Esa es nuestra concepción. Sin embargo, en el caso de Abraham, la bendición sigue a la obediencia. Él es obediente porque Dios lo llama. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Allí solamente hay obediencia. Pero luego de esa obediencia dice, y haré de ti una nación grande. El Señor pone claro que no habrá bendición sin obediencia. Sal ahora, yo lo haré en el futuro, pero tú tienes que salir. Yo no lo voy a hacer mientras tú no salgas. Ese corolario es fundamental entenderlo. De tal forma que, volviendo a la idea que nosotros hemos ido señalando, la bendición de Abraham no es egoísta, no es individualista, sino que redunda en una bendición para todos. Miren, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta idea de bendición que se extiende es justamente el deseo del corazón de todos los cristianos. Nosotros queremos ser de bendición. Y en la naturaleza de nuestra fe, del llamado que el Señor nos hace, justamente está el mismo principio. Cuando el Señor nos concede el privilegio de ser sal, de ser luz, de ser sus portavoces, de ser sus testigos, el ideal de Dios es que nosotros seamos bendición. Sin embargo, yo sé que quizás algunos de ustedes están viendo la idea de bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. ¿Qué clase de compromiso es este que viene de parte de Dios? Nosotros podemos hablar de algún tipo de empatía divina. Sin embargo, la empatía divina no es algo que nosotros manejamos. Señor, yo te pido que, ya que Juanito no ha sido bueno conmigo, que descienda fuego del cielo y acabe con Juanito. Señor, mira que Martita me hizo un bizcocho. Yo te pido, Señor, que ahora a Martita le des todos los tesoros del cielo. Si nosotros leemos bien el pasaje, la empatía que el Señor está señalando no es algo que Abraham podía manejar de acuerdo a su voluntad. Por el contrario, al final el plan de Dios era usar a Abraham y a su descendencia para bendición de toda la humanidad. De tal forma que la intervención de Dios era algo que le corresponde al Señor. Yo voy a bendecir al que te bendice y voy a maldecir al que te maldice, pero lo voy a hacer yo. No es algo que tenga que ver contigo. Tu opción es que a través de ti sean benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Juan Calvino decía esta frase que yo quiero dejar con ustedes y que justamente tiene que ver con esta idea, y que es una idea y una costumbre del tiempo que tiene que ver con una fórmula de pacto. Existe una forma acostumbrada de pacto entre los reyes en donde ellos mutuamente prometen tener los mismos amigos y los mismos enemigos. Esta es ciertamente una muestra inestimable de un amor especial, el hecho de que Dios sea tan condescendiente con nosotros. Lo que en realidad el Señor está diciendo es que Él va a caminar conmigo. Eso es finalmente la fuente de bendición. El Señor va a caminar conmigo de tal manera que Él va a percibir a aquellos que me bendicen de aquellos que me maldicen. Pero finalmente el hecho de que yo sea bendición será consecuencia de que Él está con nosotros, de que Él camina con nosotros, de que Él nos acompaña en este viaje. Entonces, este es el llamado de Abraham. Un llamado de parte de Dios sin mucha clarificación y con un propósito determinado.
un llamado al que primero Abraham debía obedecer para luego recibir la bendición, de tal manera que nosotros encontramos claramente en el capítulo 12, en los versos 5 y 6, que Abraham tomó a Sarai, a Lot, sus posesiones, a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y dice el verso 6, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ya podemos ver que Abraham entonces obedece. Él realiza un viaje de 645 kilómetros adicionales. No hay duda, ya que el llamado no es específico, no hay duda que el Señor acompañó a Abraham a lo largo del viaje, dándole direcciones más precisas, de tal manera que él pudo llegar a donde tenía que llegar. Salieron para ir a Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y él se ubicó, dice, en Siquem y llegó hasta la encina de More. Esta es la que ustedes ven allí, es una representación de un gran roble que está ubicado justamente en Siquem. Más o menos esta es la figura del lugar en donde Abraham acostumbraba a poner su tienda. Siempre él va a buscar lugares que son de árboles frondosos y grandes, probablemente por el clima o por otras razones, él siempre busca estos lugares. Este lugar en Siquem está en una altura considerable, de tal manera que él podía ver Canaán, pero al mismo tiempo él podía saber algo. Dice el verso 6, es como la última frase, es como una frase aguafiesta, porque dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. La tierra estaba ocupada, o sea, eso nosotros lo sabemos allí, pero es muy significativo porque es una contraparte de aquello que es la voluntad de Dios. A veces el Señor nos dice algo y nosotros observamos la realidad y le creemos más a la realidad que a la promesa de Dios. ¿A cuánto les ha pasado esto alguna vez? No levanten la mano, no levanten la mano. El Señor me dijo esto, ay, pero cuando fui todo estaba ocupado. Bueno, es cierto, porque el Señor va a trabajar en nuestras vidas en un proceso muy claro. Por eso que a pesar de que dice el cananeo estaba entonces en la tierra, después del llamado y después de la obediencia viene la primera confirmación a Abraham. La primera confirmación no venía de lo que él veía, sino de Dios quien le había hablado. Dios lo llama, Dios es el que confirma. El Señor cambiará las circunstancias a su debido momento. Dice el verso 7, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Miren la segunda parte del verso 6. El cananeo estaba entonces en la tierra, pero Dios le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Acá hay algo muy importante que nosotros debemos aprender, hermanos. Es evidente que el Señor nunca juega a las escondidas con sus hijos. A veces en el trabajo pastoral escuchamos a muchas personas que perciben a Dios como jugando a las escondidas con nosotros. Me cuesta tanto saber cuál es la voluntad de Dios. En realidad, ¿dónde está el Señor? ¿Qué está pensando con respecto a esto o lo otro? Pero aquí hay algo que es muy claro. Todo acto de obediencia y lealtad al Señor conlleva una confirmación de Dios. Esto es lo primero que encontramos. Abraham obedeció al Señor y el Señor lo primero que le hizo en cuanto él llegó a Canaán es confirmarle su voluntad.
Miren ustedes, este es sumamente importante. El Señor recibe a Abraham en Canaán porque era allí a donde lo había enviado cuando estaba en Harán. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros decíamos, yo estoy esperando que el Señor me hable? Muy bien, entonces lo primero que va a hacer el Señor es invitarte a la obediencia. Si tú quieres saber cuál es el segundo paso de su voluntad, tú tienes que ir a donde el Señor espera que estés, porque allí Él te está esperando. Si tú en lugar de estar allí, estás por aquí, tú vas a poder gritar, Dios, ¿dónde estás? Ay, Pepe, estoy tan frustrado, casi enojado con Dios, porque estoy aquí y Él no está. Y yo te pregunto, ¿estás donde Dios quiere que tú estés? ¿Es allí donde te dijo que vayas? Porque Él te va a esperar soberanamente donde deberías estar. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, esa frase para mí ha sido de tal impacto desde que yo era adolescente. Yo siempre le dije, Señor, cuando tú me mandes ir a un lugar, permite que llegue a ese lugar. Que yo pueda tener claridad de que te he obedecido. Porque es allí donde el Señor me va a dar la siguiente indicación. Ahora la tierra ya no es un lugar desconocido. Abraham la está viendo. Ahora es que Abraham ve la tierra por su obediencia al Señor. El Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Sal a la tierra que yo te mostraré. Camina conmigo. Llegaste, pues ahora yo te confirmo mi voluntad. Esta tierra yo le voy a dar a tu descendencia. Cuán importante es que nosotros entendamos que el Señor no juega a las escondidas con nosotros, pero que tenemos que tener muy claro y muy afinado en nuestro corazón el preguntarnos si es que estamos obedeciendo. Si Él ha hablado, Él va a hablar con claridad. Y Él va a esperar que con la misma claridad nosotros le obedezcamos para que Él nos dé la siguiente indicación. Ahora, en la vida de Abraham sucede algo muy importante. En la segunda parte del 7 dice, entonces él edificó allí un altar al Señor que se había aparecido. Hay una tarea que nosotros en nuestra vida espiritual que es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a levantar altares en nuestra vida. Si nosotros no sabemos levantar altares en nuestras vidas, nosotros nos vamos a perder en nuestra vida espiritual. ¿Qué es un altar? Respondamos esta pregunta. ¿Cómo es que nosotros recordamos los momentos importantes de nuestras vidas en donde el Señor nos ha mostrado de manera evidente su voluntad? ¿Cómo es que nosotros recordamos que yo estaba aquí y ahora voy para aquí? ¿Cómo es que yo puedo saber que el Señor me confirmó en una dirección de tal manera que quede como una manifestación clara en mi vida de que el Señor me está llevando en una dirección? Si nosotros somos etéreos en cuanto a nuestros propios altares, difícilmente podemos encontrar el rumbo que el Señor está trazando en nuestras vidas. Quizás no podemos, como Abraham, trazar altares físicos, pero sí podemos trazar altares espirituales. Tener un diario, marcar la fecha en el momento en que el Señor nos habló profundamente a través de la Escritura para ir en una dirección. Poder recordar de manera gráfica el momento en que Dios nos habló y confrontó mi vida de tal manera que le dio un golpe de timón para ir en otra dirección. Abraham era un hombre que aprendió a levantar altares, porque un altar es un recordatorio de la manifestación de la voluntad de Dios y una invocación para que la voluntad de Dios se siga manifestando. Si nosotros no tenemos esos momentos en nuestra vida,
va a ser como que nosotros estamos tratando de levantar un edificio espiritual para nosotros en la arena. Cada vez que nosotros vamos es un volver a empezar. Y a veces es muy triste ver a las ovejas que están continuamente comenzando de nuevo, que siempre quieren reempezar, que no tienen una historia, que no tienen altares, que no tienen seguridad de su obediencia, de sus encuentros con Dios. Están como ciegos caminando a tientas en su vida espiritual, dando vueltas en círculos como Israel en el desierto, porque no han aprendido a obedecer y porque no están señalando en su vida espiritual los momentos de obediencia y los momentos profundos en que el Señor claramente dijo que se tenía que hacer algo. Abraham aprendió a hacer altares. Y es importante, hermanos, que nosotros levantemos altares en nuestra vida. Quizás un buen ejercicio para ustedes en los próximos días es que puedan hacer un mapa de su vida espiritual. Puedan señalar el día de su conversión. Puedan ustedes hacer un mapa de lo que sucedió en su corazón. Que puedan marcar los momentos significativos en donde su vida espiritual creció o decreció. En los momentos en que el Señor los bendijo y el Señor los llevó a una dirección. ¿Y dónde están ustedes ahora? Es importante que nosotros mapeemos nuestra vida espiritual, porque toda la Escritura es un bendito mapa espiritual. La Biblia no tiene toda la vida de Abraham, sino que tiene los momentos importantes en donde Dios se manifestó. El libro de los Hechos no nos cuenta toda la vida de Pablo, porque son 30 años de historia, pero nos cuenta los momentos significativos en donde el Señor intervino, de tal forma que se levantó un altar espiritual que le dio dirección a toda la iglesia. Es nuestra responsabilidad mapear nuestra vida espiritual, porque al mapearlo nos daremos cuenta si estamos obedeciendo o no. ¿Estás yendo en alguna dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde vas? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de ese llamado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué es lo que has hecho y qué es lo que no has hecho? ¿Sientes que estás obedeciendo o estás desobedeciendo? ¿Dónde estás en el camino? Eso es lo que aprendemos en la historia de Abraham. El verso 9 nos dice, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. El Negev es un gran desierto y los estudiosos señalan que probablemente debido a que Abraham tenía mucho ganado, ese era el lugar más propicio para poder tener su ganado lejos de las grandes poblaciones. Y simplemente para que ustedes lo conozcan, ahí tienen una pequeña imagen de lo que es el Negev, ese lugar en donde Abraham estaba. Ahora, ¿qué es lo que debe venir a continuación? Sí, miren qué lindo. Abraham recibe un profundo llamado de Dios. Abraham recibe la confirmación de Dios de que Él lo va a acompañar cuando le dice, tus amigos serán mis amigos, tus enemigos serán mis enemigos. Dios le está diciendo, vamos a caminar juntos. Él camina con Dios, hace ese tremendo recorrido dejando todo lo que era suyo para recibir una nueva identidad. Llega a Canaán y en Canaán recibe la confirmación de Dios de que el Señor le va a dar toda esa tierra a su descendencia. Y Abraham levanta un altar, un recordatorio de esa confirmación de Dios. ¿Qué es lo que tiene que venir a continuación? Pues lo que tiene que venir a continuación es más bendición, ¿no es cierto? Más bendición. Abraham es un hombre obediente, pero nos dice el pasaje en el 12:10, y hubo, pero ¿cómo, Señor? ¿Qué aguafiestas quiere? ¿Cómo hambre en la tierra? Y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severo. Señor, me hiciste salir de Ur, 900 kilómetros, Harán,
de Harán, 500 kilómetros a Canaán, a la tierra que tú me prometes. Ni siquiera puedo quedarme aquí, sino que me tengo que ir más al ladito. No he hecho más que obedecerte. Y ahora tú pones un hambre severa en la tierra. Los estudiosos bíblicos y los arqueólogos han llegado a la conclusión, a través del análisis de la tierra, que era muy probable que cada 300 años, durante esta época, cada 300 años, había una sequía dantesca sobre la Palestina, tremenda, mortal, casi mortal. Ahora, en el reloj de Dios, Abraham tuvo que llegar cada 300 años. O sea, tenía que ser ahí. Ahí. Abraham acababa de obedecer y allí tuvo que Abraham tomar sus cositas, toda su familia, todas sus pertenencias y viajar hacia Egipto. ¿Por qué? Cuando el Señor nos pone una bata, el Señor siempre nos bendice y yo quiero que ustedes tengan la figura de una bata. Cuando el Señor nos pone una bata, que es la bata de la bendición, la bata siempre queda suelta mientras no la amarremos, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor ha hecho lo que ha hecho con Abraham, el Señor lo primero que hizo es ajustar su sentido de obediencia. Abraham estaba aprendiendo a obedecer al Señor. Ahora que lo tiene en Canaán y lo lleva a Egipto, tiene que empezar a probarlo, justamente porque este pecador tiene que aprender a confiar en el Señor. A veces nosotros tenemos la idea de que Abraham en muchos años de su vida la única prueba que tuvo fue entregar a su hijo Isaac. Ninguna otra prueba. Y no es verdad. Entre los capítulos 12 y 14, Abraham pasa por 3 pruebas. Y la primera prueba que él tiene que enfrentar es la prueba de la entrega de su seguridad. Abraham había hecho mucho, es cierto. Abraham había renunciado, había caminado con Dios, había llegado hasta la Palestina, pero el Señor sabía que a ese corazón había que ajustarlo un poco más. Y ustedes conocen la historia de esta primera prueba. Ya nosotros hemos hablado de lo interesante es de que Abraham llegue a la tierra prometida en obediencia y lo primero que encuentra es una hambruna por sequía que lo lleva a emigrar temporalmente fuera de Canaán. Y por eso es que nos hacemos la pregunta, ¿cuál es nuestra idea acerca de lo que significa responder al llamado de Dios y ser obediente al Señor? ¿Qué es lo que creemos que debemos esperar? Cuando el Señor me bendice, cuando el Señor empieza a poner en mis manos los tesoros que Él tiene para mí, ¿cuál va a ser la primera preocupación de Dios? Que yo esté capacitado para administrarlos. Si el Señor pone un tesoro en mis manos, ¿qué es lo primero que puede pasar? Que lo dilapide. ¿Cuántas historias hemos leído? La vez pasada estaba leyendo una serie de historias de gente que sacó la lotería y a los pocos años estaban peor que antes de ganarse la lotería. ¿Qué pasa cuando el Señor pone en nosotros su bendición? Señor, lo primero que quiero es que me pruebes. Lo primero que quiero es que me instruyas. Lo primero que quiero, Señor, no es que yo me convierta en el príncipe de la bendición, sino que yo me convierta en el siervo de tu bendición y necesito de tu instrucción. Debemos esperar entonces que el Señor nos capacite, nos pruebe. Y por eso es que Abraham va a Egipto. Ustedes conocen la historia. Abraham parte para allá y con Abraham sucede algo que es correcto. Dice el verso 11 del capítulo 12. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer:
Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Entre paréntesis, solo tienes 65 años, estás en la flor. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es tu mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Vamos a quedarnos allí. Ahora, cuando el Señor nos prueba, nosotros tenemos dos extremos que siempre son peligrosos. El primer extremo es que tiene que ver con el hecho de que cuando estamos pasando por una situación difícil podemos pensar correctamente. Y Abraham pensó correctamente. La probabilidad de que Faraón se fijara en Sara era muy alta. Abraham lo percibió, él se dio cuenta, él lo anticipó, por lo tanto, él estaba actuando correctamente. Abraham estuvo en lo cierto cuando pensó en la posibilidad de que esta situación peligrosa se presentara. ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Qué es lo incorrecto que nosotros siempre hacemos? Señor, no te preocupes, yo me encargo. Señor, ya entendí lo que está pasando aquí. Yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo que hay que hacer. Entonces lo incorrecto y el error de Abraham fue considerar que su vida estaba completamente en sus manos y que podía negociar con artimañas humanas su propio beneficio y seguridad egoísta. Porque Mr. Abraham, si nosotros lo vemos allí, Mr. Abraham, en el verso 13 dice, di por favor que eres mi hermana para que nos vaya bien, para que me vaya bien por causa tuya. O sea, tú caes al foso de los leones y yo me salvo. Para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. ¿Se dan cuenta que Abraham necesitaba aprender todavía? Y cuando el Señor nos bendice y somos obedientes, ¿nosotros requerimos aprender más todavía? Sí, necesitamos aprender más todavía. Y Abraham simplemente a través de esta prueba, él sacó su corazón. Y lo que sucede es que de manera humana sucede lo que puede suceder cuando este Dios que me dijo, cuando me llamó, mira, vamos a ser tan canchanchanes que tus amigos serán mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. En Egipto, Sara, olvídate lo que haya dicho el Señor, no importa. Tú tienes que decir que eres mi hermana, para mi beneficio, porque gracias a ti yo voy a estar bien. Por favor, mira, te lo estoy pidiendo por favor, no te lo estoy ordenando, porque yo te lo puedo ordenar, pero te lo estoy pidiendo por favor. Y vas a ver que todo va a estar bien para mí. ¿Y qué sucede? Claro, las cosas, oye, cuando negociamos con el mundo, a la medida del mundo, ¿qué va a pasar? Las cosas van a ser como queremos que pasen. ¿Qué sucede? Entrego a mi mujer y dice el verso 16, y este trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Negocio redondo. Señor, ya aprendí a cómo manejarme la vida. Ya me di cuenta, mis amigos son tus amigos. Acá está solucionado. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa
con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham no había tomado en consideración a su esposa y el Señor consideró a Sarai. Y por lo tanto, el Señor, ¿qué hizo? Dañó el bizcocho. ¿Y qué pasa, hermanos, en nuestras vidas cuando el Señor nos somete a una prueba? Y yo entiendo humanamente lo que sucede y lo hago humanamente y parece que me va a salir y en eso Dios. Ay, Señor, si todo iba saliendo tan bien y en eso, ¡cuácate! El rayo. ¡Ah! Señor, si ya lo había hecho perfecto. Tú no decías que mis amigos son tus amigos, ¿por qué me dañas? Pero hay algo que aprender. Y eso es lo que Abraham tenía que aprender con respecto a su propia seguridad cuando él está caminando con el Señor. El aparente beneficio personal a costa del plan de Dios no es una justificación que garantice que el Señor está de acuerdo con un supuesto cambio de sus planes. Mira, Señor, esto está saliendo tan bien que yo imagino que tú estás detrás de esto. Mire, tengo vacas, ovejas, camellos, siervos, siervas. Lo único que hice fue entregar a Sarai. Pero después de eso, entonces nosotros vamos a buscar que el Señor cambie de planes. Pero el aparente beneficio personal a costa del plan de Dios nunca será una justificación que garantice que el Señor está de acuerdo con un supuesto cambio de sus planes. Abraham se había sometido al Señor, estaba aprendiendo a obedecer y ahora tenía que consagrar su obediencia al Señor. Su beneficio personal no era sinónimo de que el Señor podía simplemente reorientar sus planes. Era evidente que una mentira piadosa nunca ocupará el lugar de la verdad. Era su media hermana, pero la intención de Abraham era su propio beneficio y su propia seguridad. ¿Qué es lo que tenía que aprender Abraham? Abraham tenía que aprender que el Señor siempre está en control y que su propia honra depende más de su obediencia que de sus habilidades. La honra de Abraham ya no dependía de sus habilidades, dependía de su obediencia al Señor, porque ahora su vida le pertenece al Señor. No se trata de su capacidad de negociar, no se trata de lo que él mundanalmente puede obtener, sino que él siga caminando con Dios, porque el Señor le prometió que iba a caminar con él. Y esa es la expectativa. Y por lo tanto, dice en el verso 20, y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. La honra de Abraham y el crédito de Abraham se acabó. Abraham había tratado de mantener su seguridad en sus manos y de una manera dura tuvo que entender que el amigo Dios que iba a caminar con él no lo iba a dejar tranquilo. Ya nunca más harás las cosas como tú te las imaginas, ahora las harás como yo las imagino. Y yo te voy a aguar la fiesta porque tú eres mío y porque mis planes son mejores que todo lo que tú puedas imaginar. Por eso es que Abraham llegó a Egipto por el hambre y Abraham tuvo que volver al Negev después de esta funesta participación. Y dice, subió pues Abraham de Egipto al Negev, dice el capítulo 13, el verso 1, él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot.
Bueno, señores, ya Señor, me sometiste a una prueba, pero Señor, yo fui obediente, ahora estoy de vuelta en Canaán. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Una segunda prueba. Abraham es sometido a una segunda prueba. El Señor nuevamente toma a este siervo obediente, pero con un corazón todavía no sabio, y lo lleva a una segunda prueba. Ahora Abraham tiene que entregar sus posesiones. Y dice el verso 2, y Abraham era muy rico, capítulo 13, era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Nuevamente nos encontramos entonces con que Abraham regresa, y al regresar se vuelve a encontrar con ese altar. Abraham vuelve a uno de sus primeros campamentos. El lugar que él selecciona es producto del altar que había levantado previamente. Ahí nuevamente vuelve a invocar el nombre del Señor. Probablemente la frustración que él traía de Egipto la derrama delante de Dios, pero qué importante es el altar, qué importante es volver a ese lugar en donde Dios se había manifestado, a ese lugar que me trae recuerdos de la bondad y el amor de Dios, a ese lugar que me vuelve a hacer recordar quién soy yo delante del Señor. Y dice que él invoca el nombre del Señor, y es importante que nosotros entendamos la idea de invocar. En el hebreo, la idea de invocar involucra dos ideas principales. La primera es: yo llamo la atención de Dios. Señor, estoy aquí y estoy de vuelta. Señor, estoy aquí y quiero recordar, y quiero que tú recuerdes, Señor, de dónde yo salí, quién yo soy. Pero también quiero hacer pública mi filiación contigo. Quiero mostrarle a todos que yo tengo una relación contigo, y yo quiero hacerlo público. Ese acto es sumamente interesante y sumamente importante. No es un dato minúsculo. Aunque no se nos dice exactamente qué sucedió, pero es importante notar que esta invocación a Dios tiene que haber movido a Abraham a tomar las decisiones que él tomó con respecto a su sobrino Lot. ¿Qué hace Abraham? Lo que hizo también en Egipto. Abraham vuelve a percibir con anticipación la dificultad con su sobrino Lot. La tierra no puede sostenernos juntos, tenemos muchos ganados, están habiendo problemas entre los pastores de unos y de otros. No hay duda que la capacidad analítica de los problemas de Abraham estaba intacta. Él sabía lo que estaba pasando. Pero en esta oportunidad, Abraham no intenta negociar para su propio beneficio, ni tampoco intenta hacer valer su autoridad patriarcal sobre su sobrino. Toma una decisión que es absolutamente contraria a la de Egipto. Por lo tanto, yo puedo pensar y puedo afirmar que el corazón de Abraham está empezando a aprender. Él no tiene un corazón Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Él no está caminando en círculos. El Señor lo está sometiendo a otra prueba, la prueba de sus posesiones. Y en este momento Él ya no actúa de la misma manera.
su capacidad de ver la solución ya es completamente distinta. Miren cómo él responde. En el verso 8, te ruego, lo mismo que le pide a Sara, ¿no es cierto? Di por favor, pero ahora su ruego es distinto. Te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. En Egipto, Sarai no era ni su esposa, no era ni su hermana, era un instrumento para su propio beneficio. En este caso, en esta segunda prueba, Abraham percibe las cosas de manera distinta y Abraham empieza a actuar sinceramente. Cuando él le dice a Lot en el verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Él no estaba tratando de manipular a Lot. Voy a hablarle así suavecito para que él me diga, no tío, por favor, quédate con todo. No. Él está actuando sinceramente. Él no estaba probando a Lot para ver si le daba su lugar. Por el contrario, Lot no consideró a su tío y se dejó llevar completamente por su interés. Entonces, lo que podemos afirmar es que no hay duda que Abraham aprendió una lección en Egipto. Ya no manipuló, ya no actuó egoístamente, ahora actuó bajo principios eternos, que no haya contienda entre nosotros. Nosotros somos hermanos. Escoge lo que tú quieras. Tú tienes la preeminencia a pesar de que no lo merezcas. Los resultados de su búsqueda del Señor son evidentes. ¿Qué pasó en ese altar donde él invocó al Señor? ¿Cómo es que él derramó su corazón cuando se dio cuenta que él estaba en Canaán? No por él, sino por el Señor. Cuando se dio cuenta que el Dios del cielo y la tierra le había ofrecido una amistad inimaginable. Y ahora él, en Egipto, había tratado de vender por 30 monedas de plata a su esposa. Y ahora él podía hacer lo mismo por ganado. Ahora él ha cambiado. Y ahora él ha aprendido una lección. Por eso es que si nosotros seguimos leyendo y sabemos que Lot escogió, como dice el verso 11, todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro, y Abraham se establece en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, ustedes conocen en Sodoma y Gomorra y cuál era la calidad moral de los hombres de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en el verso 14, nosotros nos encontramos con una segunda confirmación, porque Dios solo aparece después de la obediencia. Porque Dios te quiere encontrar donde has sido obediente. Y el Señor esperó a Abraham hasta encontrarlo nuevamente en obediencia. Él actuó secretamente en Egipto y frustró sus planes, pero Dios no apareció. Abraham invocó a Dios en el altar donde el Señor se había aparecido, pero el Señor no apareció allí. El Señor apareció cuando Abraham volvió a obedecer. Y dice el verso 14, y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Este es un principio, hermanos. Todo acto de obediencia y lealtad al Señor conlleva una confirmación de Dios. Es evidente que el Señor está atento a la actuación obediente de sus hijos. ¿Cuándo es que esto sucede? Miren ustedes, el Señor no espera. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. O sea, esto fue inmediato, fue una respuesta de Dios. Oye, lo entregué todo, pero yo estoy contigo. ¿Te das cuenta?
no me necesitas más que a mí, yo estoy contigo. En Egipto tenías, ¿qué tenía? Ganado, siervos, siervas, camello y no sé qué, pero no tenía al Señor. Aquí lo soltó todo, pero el Señor apareció inmediatamente. ¿Qué es lo que yo quiero tener? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que a mí me da seguridad? Miren lo que dice el Salmo 37:11. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿No es eso lo que estaba viviendo Abraham en este momento? Era evidente que la relación con Dios, y en medio de esta narración vemos que la relación con Dios se hace más íntima y cercana. El Señor actúa inmediatamente y confirma a su siervo en su voluntad. Abraham se negó a ver con avaricia lo que Lot deseó para sí. Ahora el Señor le hace ver lo que le tiene prometido por gracia, no por negociación, sino por gracia. Y junto con esto le promete una descendencia a la que humanamente no podía aspirar. Me encanta cómo el Señor le da con ese detalle. Miren ustedes, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. A ti te daré, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora ustedes miren el detalle de Dios. Alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. A ti te la daré. Si el Abraham de Egipto hubiera recibido esta promesa, ¿qué hubiera hecho? Sarai, para tu casa. Lot, a la cárcel. Esto es para mí. Pero tenemos que ser probados para poder aprender. Y cuando el Señor le da este precioso mensaje a Abraham, Abraham había aprendido. Abraham ya no tenía afán. Y lo más lindo de todo esto es que, miren lo que el Señor, los verbos que el Señor usa. Yo te la daré, yo te voy a dar a ti. Yo haré tu descendencia, yo lo voy a hacer. Porque a ti yo te lo voy a dar. El compromiso con Dios vuelve a restablecerse. Y el Señor vuelve a ocupar su lugar. ¿Y qué hace Abraham? Abraham se compra una corona y se manda a hacer una corona y un palacio. No, dice el verso 18. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó, ¿qué edificó? Un altar al Señor. Allí edificó un altar al Señor. Él guardó en su corazón las promesas del Señor, pero él edificó otro altar. Y este es un encinar. Ahora ya no está en una sola encina, sino que está en un bosquecito de robles, en donde Él está habitando. Entonces, ¿qué tenemos? El llamado, la obediencia, la prueba, la otra prueba. ¿Qué es lo que viene? ¡Otra prueba! Y yo que pensé que eso solo sucedía en mi vida. No, así trabaja Dios con pecadores, pero con pecadores a los cuales el Señor quiere limpiar. Pero si huimos de la prueba, vamos a estar caminando en redondo. Vamos a estar como si tuviéramos un pie clavado al piso, dando vueltas y nunca saliendo. Pero si aprendemos y dejamos que el Señor nos instruya, como lo hizo con Abraham, vamos a aprender. ¿Y cuál es esa tercera prueba? Pues la tercera prueba es en donde aprendemos que Dios es como un maestro.
¿Por qué? Diga, pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo repruebo una materia, me la hace tomar de nuevo. Nosotros a veces pensamos que cuando el Señor me somete a una prueba, ya pasó, ya, Señor, bueno, ya, reprobé, pero no. ¿Cuál prueba no había pasado? La de Egipto. Entonces Abraham tiene que entregar su seguridad, segunda parte. Él no había aprendido. ¿En Egipto aprendió? No. ¿Había pasado la prueba? No. ¿Que se arrepintió y lloró y sufrió y estuvo ahí en el altar? Sí. ¿Que lo hizo diferente con Lot? Sí. Pero él tiene que aprender a entregar su seguridad. Y en el capítulo 14 nosotros nos encontramos con un conflicto bélico larguísimo en donde nosotros nos encontramos que Lot se ve envuelto en un conflicto político-militar internacional. 9 reinos divididos en 2 alianzas estallan en guerra. A Lot que lo vaya a defender otro tío que tenga por ahí, Nacor, que lo vaya a defender con lo que me ha hecho, voy a ir a defenderlo yo. ¿Qué prueba esta, verdad? ¿No? ¿Por qué el Señor tiene que mandar a...? Porque si Lot se hubiera portado bien, contento, voy a defenderlo, pero el ingrato este, ¿tengo que ir a defender al ingrato este? Sí, porque no se trata de Lot, se trata del corazón de Abraham, al que el Señor lo está preparando para ser el padre de la fe. Ahora, ¿qué sucede? Lamentablemente, hay toda una descripción de una batalla que, de acuerdo a los estudiosos, como veíamos la semana pasada, habla de los conflictos que se daban en la época y eran como pequeñas guerras mundiales en la región. Y para pena de Lot, la alianza de los reyes de Sodoma y Gomorra perdió la guerra. Y con ellos, Lot también perdió su libertad y le fueron confiscados todos sus bienes. Dice el verso 11 del capítulo 14, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. ¿Qué dirían los cristianos contemporáneos? Lot se lo tenía muy merecido. El Señor sabe. Tú no puedes huir de tus consecuencias. Tú no puedes huir de tus consecuencias. Y Abraham tranquilo en el encinar ahí, en el bosquecito. Pero ¿qué sucede? Abraham se entera de lo sucedido e inmediatamente inicia una campaña de liberación por su sobrino. ¿Qué había cambiado? Había cambiado su corazón. Pero ¿qué otra área tenía que entregar? Ya no la de sus posesiones, ahora es la de su seguridad. Porque en Egipto él se preocupó mucho por su seguridad y ahora por este ingrato tenía que meterse en una guerra mundial, en donde tenía que poner en peligro justamente lo que él había tratado de cuidar, que es su propia seguridad. ¿Y a favor de quién? De alguien que no lo merece. Ahora, ¿qué aprendemos de Abraham? Nosotros vemos que inmediatamente, dice, al oír Abraham, verso 14, que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Abraham no está negociando, no se está poniendo tampoco en primer lugar, dejando de pensar en el resto. Él ahora está honrando sus palabras y su deseo de buena voluntad para con Lot. ¿Qué le dijo a Lot? No haya contienda entre nosotros, porque somos hermanos. ¿Lot lo trató como un hermano? No. ¿Pero quién dijo que eran hermanos? Abraham. Y Abraham iba a garantizar su palabra. Iba a ser un hombre de palabra. Él iba a enfrentarse. Ahora, hay algo interesante aquí, que cuando Abraham toma esta decisión, nosotros no encontramos directamente a Dios involucrado. Pero hay algo importante. Aunque el Señor no habla directamente, es evidente que Abraham está actuando basado en lo que ha aprendido del Señor y de los principios que el Señor le ha inculcado. La protección de Dios se hace evidente y Él, por lo tanto, extiende la protección hacia este sobrino ingrato. Así como Él fue ingrato en Egipto,
pero el Señor le devolvió gracia y le mostró que todo era suyo. Él no podía actuar de otra manera y por eso nosotros tenemos que preguntarnos si el Señor había actuado con misericordia para con él, ¿cómo no iba a hacer lo mismo con su sobrino? Ese es un principio espiritual, hermano. Si nosotros vemos actuar a Dios como Él actúa con nosotros, a pesar de que el Señor conoce nuestros corazones, a pesar que el Señor conoce mi mente, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Cómo no voy a reaccionar de la misma manera? Y es así que coincidiendo con la historia, nosotros nos encontramos ahora que aparece Melquisedec, este famoso sacerdote del Dios Altísimo, una representación de nuestro Señor Jesucristo, a la cual no vamos a entrar en este momento porque estamos haciendo teología bíblica y estamos yendo solamente a lo largo del texto. Entonces, ¿con qué nos encontramos al final de esta historia y de esta lección de este día? Nos encontramos con una tercera confirmación de Dios. ¿Cuándo aparece la confirmación? Cuando hay obediencia. Y ahora, aunque no es el Señor el que confirma directamente a su siervo, ahora son los testigos de su carácter y actuar los que confirman a Abraham. No está directamente el Señor involucrado, pero son estos testigos humanos los que testifican de lo que Abraham es. Recordemos que Abraham tuvo que salir con su integridad deshecha de Egipto. Faraón y la corte y probablemente los siervos de Abraham fueron testigos de lo mal que se portó en Egipto. Ahora los siervos de Abraham salieron valientemente a la guerra con él para salvar a un sobrino que no lo merecía. Por lo tanto, la confirmación ya no viene directamente de Dios, pero sí viene de los hombres que están observando el actuar, porque nuestra honra depende de nuestra obediencia. En Melquisedec, en nombre de Dios, es Melquisedec quien en nombre de Dios bendice a Abraham, porque reconoce que el Señor camina con él. Melquisedec saca pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Qué reconoce Melquisedec? Dos cosas que ahora Abraham ha hecho públicas. Ha hecho público que Abraham le pertenece al Señor y que Abraham es un instrumento de Dios para justicia. Qué precioso testimonio. Abraham entonces ahora empieza a mostrar su carácter en público. Y no solamente eso, sino que, miren esta pregunta, ¿nos hemos dado cuenta que nuestro testimonio y nuestra reputación también demuestran nuestra filiación con el Señor? Miren el verso 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Cuán diferente este Abraham al Abraham que dejó que lo llenen de riquezas en Egipto a costa de su propia esposa. Abraham había aprendido la lección y él se dio cuenta que su testimonio y su reputación también demuestran su filiación con el Señor. Y él pudo decirle: ¿sabes qué? No quiero nada tuyo, porque yo tengo al Dios creador del cielo y de la tierra. Abraham había pasado su tercera prueba. Él entrega todos los diezmos de todo a Melquisedec, honrando al Señor públicamente. Eso es lo que él hace. Él honra al Señor públicamente. Y por lo tanto, de estos capítulos podemos sacar dos lecciones rápidas. Abraham ha aprendido que toda seguridad y que todas sus pertenencias descansan en el Señor. Eso es lo primero que él ha aprendido. Él pasó las pruebas.
Y Abraham finalmente ha entendido que su testimonio delante de los hombres es fundamental y no puede negociarse ni ser ambiguo. Abraham entonces en este tiempo está aprendiendo a caminar con el Señor, a ser un hombre de fe. Por lo tanto, nosotros no debemos temer el ser sometidos a pruebas, porque es el Señor el que va caminando con nosotros. Y por eso debemos recordar lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada cuando hablábamos de la roca. El Señor habló, el Señor demandó obediencia, el Señor esperó confianza y Abraham pudo avanzar. Ese es el camino que nosotros debemos seguir. Para que ustedes lo sepan, la próxima semana nosotros estaremos hablando de la promesa de un hijo, el pacto de Abraham y las presiones subsiguientes. ¿Cuáles son las pruebas a las que fue sometido Abraham para llegar a donde llegó? Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.